cedo un poco la palabra a ustedes para que me comenten un poco. Ahí les asigné las partes de ese paper por grupo. Entonces, bueno, necesariamente en ese orden, así grupo 1 primero, si nos cuenta. Y tal vez antes de que ustedes nos cuenten qué vieron ahí o qué les pareció de rescatar, nada más contextualizar por qué me pareció relevante y espero que lo compartan conmigo. Pasa mucho, creo que lo comenté la vez pasada, que pareciera que este instrumental que les compartí en las primeras dos sesiones es algo que es accesible y es razonable esperar de una organización relativamente grande, ¿verdad? Es como que pareciera que es del mundo corporativo, como de Bayersdorf y por ahí algunas empresas grandes como las que mencionamos, pero realmente podríamos esperar que alguna empresa mediana y pequeña podría hacer este tipo de cosas. Entonces me pareció importante que entendamos formalmente qué tipo de insights y qué tipo de discusión se ha dado al respecto de eso. Entonces, bueno, para hacerlo menos pesado, por eso lo dividí un poco. Si son tan amables de contarnos ahí qué es lo que quisieran rescatar de esas partes para empezar la sesión de hoy. Profe, nosotros somos el grupo 1 y Ujú. preparamos una presentación para que sea un poco más Excelente, sí, perfecto. dinámico. Entonces voy a proyectar Ujú. y me dicen, porfa, si lo ven ya en pantalla completa. Ahí estamos viendo, sí, perfecto, Sofía. Perfecto. Ujú. Bueno, buenas noches a todos. Les vamos a hablar un poquito de lo que son los modos de toma de decisiones que venía en la lectura. Lo que indica es que es una decisión multifacética. La toma de decisiones a menudo se entiende como una forma de pasos que indica la evaluación de la incertidumbre y el riesgo, el control, el compromiso, retornos estimados y otros objetivos estratégicos. Es un intento para organizar los modos de toma de decisiones de las internacionalizaciones de las pymes. Y son 4 los modelos que los líderes de las pymes pueden seguir. Estos varían dependiendo del nivel de planificación, bueno, si es alto o bajo y su racionalidad. El primero que vamos a hablar es sobre la reactividad. ¿Pero qué nos indica esto? Que los tomadores de decisiones simplemente reaccionan ante factores internos y externos, como a encuentros inesperados, imprevistos. Es una toma de decisiones que se caracteriza principalmente por el corto plazo y se da bajo una incertidumbre, sin la información necesaria. Es una oportunidad que surge de un evento fortuito. El otro es el incrementalismo. Pero ¿qué es? Es un proceso un poquito más racional que el anterior, el reactivo, porque los tomadores de decisiones comparten alternativas y se establecen tanto objetivos como metas. Eso sí, incluso son un poco vagos y lejos de ser integrales, lejos de ser como integrales sistemáticos, como los otros dos que vamos a ver. El siguiente modo, de acuerdo, o sea, va como, si lo ven, aumentando un poco en racionalidad. Es el de la racionalidad limitada, perdón. Que este es un poco más racional, pero lo que dicen los autores, digamos, es que una persona es racionalmente limitada. Entonces, digamos, si bien esta es más racional, lo que se ha visto es que en sí, el tomar decisiones en el día a día, ¿verdad? En la vida real, en medio del trajín, ¿verdad? O sea, en medio de todo, la capacidad para hacer, digamos, un proceso de maximización de toma de decisiones es casi que imposible. Entonces, digamos que es un poco más racional, pero siempre teniendo en cuenta esta limitación, ¿verdad? Y estas decisiones estratégicas están relacionadas con la composición, orientación cognitiva y proceso perceptual del equipo de gerencia. Y también toman en cuenta que para estas decisiones, los gerentes normalmente son un poco más aversos al riesgo y conservadores con respecto a la internalización
y buscan entonces reducir la incertidumbre y pérdidas potenciales. El siguiente y el último, que es, digamos, el más racional de todos, por así decirlo, es el razonamiento de opciones reales, el ROR, digamos, por sus siglas en inglés, incluso en español. Y lo que trata es como de identificar y mantener y explotar opciones reales en entornos comerciales, como por ejemplo inversión en activos con beneficios inciertos o inversiones en investigación y desarrollo. Y en general, este modo, digamos, de toma de decisiones implica que cuando la incertidumbre es alta, las empresas pueden minimizar las inversiones actuales, pero asegurar una opción para invertir en un momento posterior cuando la incertidumbre sea menor. De acuerdo, nada Y más, ahora mi compañero, perdón, nada más si sí, me permite un segundito, nada más para no tener que devolvernos después. Queríamos nada más recalcar que en dos antes de esta, si me haces el favor, en el incrementalismo, tal vez aquí lo que rige, lo que manda aquí el pensamiento es lo que puedo perder, como llaman, o sea, es decir, lo que me puedo dar el lujo de perder, ¿verdad? O sea, voy a hacer algo que si sale mal, no me voy a arruinar la empresa, ¿verdad? No voy a entrar en bancarrota. Profe, Sí, lo que dígame. dice más o menos la lectura es que Ujú, el incrementalismo habla un poco sobre el principio de pérdida accesible, ujú, exacto. asequible. Ajá. En lugar de maximización Ujú, de lo esperado, regresa y se asemeja. ujú, Toma decisiones, incrementa en muchos aspectos. O sea, es con base a ujú. ese principio de pérdida asequible. Exacto, Fiorella, es exactamente eso. Sí, que eso es diferente, tal vez en la práctica, porque sí, lo único que no me gusta de esta lectura, o sea, me pareció muy interesante, lo único que no me gusta de esta lectura es que es bastante académica, digamos, bastante, eh, sí trae muy pues, pocos ejemplos eh, prácticos. elevado, pues sí, en esa parte no, al menos en la teoría, en la parte ya de los resultados, pues sí, fue muy práctico, pero sí, como que no explica con ejemplos prácticos extensivamente a qué se refieren, ¿verdad? Pero esto en la práctica lo que implica es, y probablemente ustedes lo han vivido y me gustaría mucho que lo discutamos igual de sus experiencias, es que la gente a lo que accede a hacer no es necesariamente la mejor opción, sino que si dice, bueno, esta que me estás dimensionando, que ya no estoy solo trabajando por gut feeling, ¿verdad? No solo por lo que se me ocurrió, por alguna sensibilidad, como en el anterior, el reactivismo, en este caso sí dimensiono, pero en realidad lo que estoy dimensionando no es tanto lo que puedo ganar, sino que sea factible para mí perder eso. Factible en el sentido de que a nivel de negocio, en el peor escenario, al menos quedo vivo, ¿verdad? Esa es un poco la lógica aquí en este caso. Nada más quería rescatarlo y porque es bastante común ver eso y se pinta normalmente, tal vez eso es lo interesante también de tener una perspectiva académica aquí, se pinta normalmente como si fuera bastante racional y en realidad no lo es tanto, ¿verdad? Sino que es simplemente como la administración de crisis un poco, ¿verdad? Pero disculpen que los interrumpiera ahí. Adelante. No, para nada, más bien, muchas gracias, profe. Y ahora mi compañero Jonathan les va a explicar las tres dimensiones, digamos, y después vamos a ver cómo estas se interactúan, digamos, las cuatro anteriores y estas dimensiones. Sí, exacto. Las divisiones es como por donde se traspasaría, por decirlo de alguna manera, cada modelo de toma de decisiones, que son tres específicamente. La primera sería enfoque en planificación. Aquí es donde las empresas, bueno, valoran ciertas opciones, pros y contras de cada una de las opciones para tomar la mejor decisión. Para eso tienen que tener, obviamente, información que sea muy relevante para el tipo de decisión objetivo que se quiere lograr. Ujú, Y es un proceso que se analiza muy racionalmente, viendo pros y contras de cada una de las opciones que se tienen. La lectura sí pone ejemplos como exportación, joint venture, adquisición o instalación de la empresa Greenfield, ujú, que son decisiones que sí tienen muchas variables. ujú, La otra dimensión era la dependencia en la ruta. Aquí es específicamente más que la empresa deja hacer o deja pasar, por decirlo de alguna manera, cómo se va evolucionando la operación de esa empresa. Entonces, conforme se va reaccionando a esa evolución, se van tomando las decisiones. ujú, Específicamente,
bueno, la lectura sí menciona que la empresa obviamente por todas las operaciones tiene una experiencia acumulada y toma decisiones con base en esa experiencia. Si ha incursionado en algún mercado y le ha ido muy bien, incursiona en otro que tiene una línea muy similar, por decirlo de alguna manera, ciertamente va a tomar decisiones muy similares. Y también el tema de tiempo, que aquí está más enfocado en cuánto tiempo los tomadores de decisiones de la empresa eh, le están invirtiendo a ese tipo de decisión. Específicamente, sí se menciona en la lectura que para decisiones que no impliquen mucho riesgo, entonces el tiempo es más corto, y para decisiones que implican un mayor riesgo en el retorno, se toman decisiones con un periodo de tiempo más largo, y generalmente estas son las que tienen en vista a un plazo largo en comparación con las decisiones que se toman rápido, que son vistas de plazo corto. Entonces eso es en tema general lo que mencionaba. Y ahora el cuadro, por decirlo así, las interrelaciona, cada una de las dimensiones con cada uno de los modos de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, en la primera, que en el tema de planificación, se ve que hay una relación, por decirlo así, positiva. Entre más racional sea el tipo de decisión que se está tomando, son, bueno, mayores los criterios y mayor la planificación que se tiene en cuanto a la toma de esa decisión. Con la dependencia de la ruta, aquí más bien sucede lo contrario. Se genera más dependencia en la ruta con decisiones reactivas que son de menor plazo, y para decisiones que tienen más largo plazo, sí se toma más, por decirlo así, racional la decisión, y se analizan mucho más variables que una decisión que es reactiva. Y al final, en el tema de tiempo, sí se ve muy explícitamente ahí en el cuadro que entre menor sea el tiempo que se le dedica a una decisión, ese es el plazo, o es menor el plazo que tendría esa decisión, por decirlo así, el plazo de retorno, o el plazo en el que se está vislumbrando los alcances de esa decisión. Y por el contrario, entre más racional, entonces están viendo decisiones que afectan a un mayor plazo. Nada más una cosa aquí, Jonathan, ahora de lo que estabas comentando, solo para recalcar ese también que de hecho la vez pasada Natalia ahí nos hizo un comentario interesante de la experiencia que tuvieron, si no me equivoco, en Colombia. Que hay dos momentos, para resumirlo mucho, hay dos momentos de estas discusiones, ¿verdad, Jonathan? Uno es antes de y después de. El del initial entry y el post entry. Entonces, que inclusive algo también se planteaba en cuanto a cómo podría evolucionar el modo de decisión, ¿verdad? Exacto, profe. Y también yo veía, bueno, con la lectura, que una decisión a corto plazo al final puede convertirse en una decisión a largo plazo, porque si es por ejemplo, una decisión muy reactiva de voy a entrar en ese mercado porque pasó algo específico en el contexto de ese mercado, pero resulta que me fue muy bien y necesito o quiero expandirme en ese mercado, pero ya con una propuesta más seria, entonces puede convertirse en una decisión más bien de largo plazo. No necesariamente hay que encasillarlas como en una separada de la otra. Sí, no, sí, tenés toda la razón, pero de cualquier forma, un cambio significativo o no planeado en ese modo de entrada propiamente tiene un costo, tal vez no es que le implique necesariamente uno al otro, pero sí un costo significativo también de hacer esa transición, ¿verdad? Y justamente creo que Natalia nos decía que duraron como 2 años para lograr que más o menos identificaran que era la misma marca, ¿verdad? Ok, perdón, de nuevo, adelante. Y creo que eso Me parece que sería eso es, de ¿verdad? nuestro. Sí. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, compañeros. Muy amables. El 2 somos nosotras. Y voy a compartir. Nosotros nos tocó la metodología y ya les comparto pantalla. Ahí está. Bueno, porque si no, aquí. Bueno, básicamente en el tema de la metodología, ellos comienzan indicando que lo que se hizo fue tomar a 6 empresas, pymes, para ver cómo esas empresas tomaban decisiones tanto antes
como después de ingresar a los mercados extranjeros, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hicieron fue un muestreo intencional para seleccionar a esas empresas y basaron esa selección en ciertos criterios. En ciertos criterios determinados. Uno es la definición, que es este que pueden ver acá. Básicamente lo que toman es la definición de PYME de OCDE, que dice que es una empresa con menos de 500 trabajadores, ¿verdad? Algo que también toman en cuenta es el tema del alcance de la experiencia y las operaciones internacionales. Es decir, tenían que ser empresas que ya tuviesen experiencia en operaciones internacionales, que además hayan tenido, o bueno, que tuviesen operaciones en al menos un mercado desarrollado o uno de los países BRICS, ¿verdad? Que son los, bueno, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y uno emergente no BRIC, ¿verdad? Entonces, tenía que tener al menos una operación en uno de estos mercados. Y después también decía que, digamos, tiene que haber estado operando en alguno de los mercados anfitriones más de un año antes de que se realizaran las encuestas, ¿verdad? Y que bueno, esto al final lo que hicieron fue un tema de accesibilidad. De las 3 empresas que tenían, seleccionaron a las 6 que tenían, que tenían literalmente, que querían ayudarles con el estudio. Y en el tema de los mercados es básicamente lo que ya les comenté, ¿verdad? Que en un mercado desarrollado, en uno BRIC y en uno no BRIC. Y a partir de acá les comenta mi compañera Irene. Ok, en la parte de instrumentos de recolección de datos, ellos utilizaron las entrevistas como método de recolección. Sí menciona el caso que antes de realizar las entrevistas oficiales, se entrevistaron primero a 2 gerentes de 2 de las empresas, como una prueba para ya luego hacer modificaciones y pasar a hacer las 2 entrevistas. Hicieron estas 11 entre las 6 empresas. Las entrevistas duraban más o menos de 1 a 2 horas y fueron grabadas y después fueron transcritas. Estas entrevistas se hicieron a personas que hubieran estado muy familiarizadas con el proceso, con la operación internacional, e idealmente también con el proceso de toma de decisión, ¿verdad? Perfiles de CEO y Senior Managers fueron los que escogieron como muestras. Y en la parte de validación de datos, bueno, se utilizó varios métodos. Estas entrevistas, además, adicional de estas 11 y de estas de las 2 primeras, se hicieron 4 más. 4 entrevistas adicionales con informantes de las empresas A, B y C para validar la data recolectada. También se consultó a las páginas web para obtener información de su proceso de internacionalización, su historia, los sectores que abarcan, básicamente igual como para chequear información. Adicionalmente también se hizo un estudio de archivos y documentos y se les solicitó a los informantes que validaran la información. Y la idea de revisar estos archivos y documentos viejos era comparar si lo de las entrevistas, no apelar a la memoria de los entrevistados, ¿verdad? Comparar la información un poco de las entrevistas con respecto a la información que lograron recabar en estos documentos. Y el slide que viene es básicamente la tabla para que ya vean con más detalle los datos que les acabamos de conversar. Entonces fueron 3 empresas, 3 de Finlandia y 3 de Italia, y ahí se muestra que tienen menos de 500 personas y más de un año de operaciones. Y eso es básicamente. Cuando dice número de mercados, esos son la cantidad de países a los que exporta, ¿sí se entiende? Correcto. Ok, sí, tienen bastante operación internacional. Sí. Ok, ¿qué les parece la metodología? Es decir, ¿le generaría duda en algún sentido? A mí particularmente me parece como muy completa, y lo de la validación me pareció sumamente importante, ¿verdad? Que lo confirmaran no solo con los informantes, sino me parece también inteligente haberlo hecho con información vieja, ¿verdad? Para comparar los datos que le dieron las entrevistas. Y por supuesto que tomar a los CEOs y a las personas involucradas en el proceso de toma de decisión es tal vez el mejor método para recabar este tipo de información, ¿verdad? Sí, a mí eso fue lo que me llamó un poco más la atención, porque a veces uno, no sé, revisa
entrevistas o encuestas, o conoce tal vez personas que realizan las entrevistas, y a veces no las responden las personas que son las que están más metidas en el tema, sino que lo delegan, ¿verdad? A su asistente o a su secretaria. Entonces, que en este caso se hayan tomado literalmente la tarea de casi que, no sé si la palabra es así, pero rigurosamente hacerlo con las personas que estén involucradas en el proceso, y que no había un tema de temporalidad. Entonces sí me pareció que le da bastante validez a la información. Sí, sí, justamente esas dos cosas que sé, lo que acaba de decir María, así que efectivamente fueran las personas que estaban tomando las decisiones y no alguien que cuenta la historia como probablemente debió haber sido, ¿verdad? Y no tanto exactamente Le como contaron fue. que fue, ¿verdad? Es que la persona que estaba antes de mí me dijo que lo hizo así. Exacto, sí, tener esa oportunidad y lo que decía Irene y que eso pasa muchísimo, ¿verdad? Inclusive seguramente en nuestros propios entornos laborales, que uno cuenta la cosa bastante más bonita o más racional o todo que fue de lo que realmente fue, ¿verdad? Entonces es importante el contraste con documentos. Pero bueno, me parece muy bien también que ustedes no tengan un prejuicio cuantitativo aquí. De pronto alguien podría decir 6 empresas y con eso vamos a sacar algún tipo de conclusión. Sí, como dicen los autores, cuando está tan claro el tipo de perfil que quiero y el tipo de hipótesis que quiero comprobar, es un estudio cualitativo bien dirigido, ¿verdad? O sea, no es para generalizar ni para decir que tanto porcentaje hace tal cosa, sino que efectivamente pareciera haber una relación entre los diferentes componentes que identificaron. Súper bien, perfecto. De Gracias. hecho, en ese sentido, profe, me llamó mucho la atención una frase que utilizaban, que era como que la aleatoriedad no era necesaria ni preferible, algo así era, no me acuerdo, pero sí Así me llamó es, mucho la atención. así es, exacto, María. Esa frase es como determinante al puro inicio de la metodología. Casi como excusándose, ¿verdad? Pero por si acaso aquí hay algún estadístico mal Como dirigido, preparando ¿verdad? al lector. Exacto, sí, como uno, ¿verdad? Uno dice, "Tú, espérate un momento, 6 empresas". Y sí, ya básicamente ese pues está muy bien redactado, pues, está clarito que es bajo ese contexto que lo están haciendo. Muy bien. Entonces, los grupos que manejaron las hipótesis aquí, que nos cuentan. Número 3, ya les comparto pantalla. Ok, bueno, a nosotros nos corresponde explicarles ya la parte de los hallazgos. Como ya explicaron los compañeros, aquí podemos ver la tabla, como ya explicaron los compañeros el tema de las dimensiones, bueno, aquí en la parte superior podemos ver los países donde Perdón, cada Amy, una de estas compañías. disculpa, Amy, es que a mí no sé si solo a mí, pero no me cambió la filmina. Se lo estoy viendo todavía en la portada, disculpa. No sé si Ay, solo qué soy yo. raro. Sí, no, No, nosotros también. sí, nosotros también estamos en la portada. Gracias. Sí. Tal vez le diste pausa. Extraño, vamos a ver. O si tenés dos No, porque monitores, yo no sé. lo cambio, no solo tengo uno, Bueno, pero lo que voy a hacer es entonces, A ahí mí me sí lo parece. está, ahora está sin presentar en este momento. pero sí están viendo el cuadro. No, no No, estamos No, viendo lo estamos nada. viendo, espero. 12 Ah, ok, cuadritos. vamos a ver. Nos estamos viendo. Sí, Nos estamos viendo. sí. Ahí sí ya ven el Ahora cuadro. sí, ahora sí. Ok, entonces voy a darle Ajá. de una vez en el cuadro para que aparezca ahí. Ok. Entonces, bueno, como les comentaba, en la parte superior se detallan los países donde las compañías que se tomaron en cuenta en el estudio, las pymes, de una u otra forma estuvieron tomando decisiones para ver si entraban a estos respectivos mercados. Sobre las dimensiones que ya nos comentó Jonathan, están basados tanto en la planificación, dependencia de aprendizaje o experiencias para entrar a un mercado y el cronograma, digamos, de planificación y la duración de la planificación estratégica para entrar en estos mercados. Les voy a mencionar unos 2, 3 ejemplos de lo que ya hablaba en concreto
de los hallazgos que tuvieron en cada una de estas pymes. Por ejemplo, en la empresa B, dice que ellos siguieron un enfoque muy similar tanto en Noruega como en Sudáfrica y comenzaron con un distribuidor o un acuerdo con un distribuidor que ya se encontraba en este mercado, y posteriormente fue que empezaron a recopilar información para poder identificar si esto iba a traer buenos resultados futuros para terminar, digamos, de insertarse a ese mercado. Al final se terminó con una decisión de un distribuidor exclusivo en Noruega y una adquisición en Sudáfrica. Por parte de la compañía ACIM, iniciaron con una planificación limitada y posteriormente decidieron entrar la compañía C al mercado en Rusia, la compañía de mercado en China y la compañía de mercado en India. Lo que tienen estas en similitud, digamos, es que la planificación que hicieron fue limitada y que igual que por decirlo así, la empresa B, después de ese post-entry, fue que empezaron a identificar más información o a considerar mayor información para terminar de tomar la decisión de insertarse a este nuevo mercado. Por otra parte, la empresa F sí representa un enfoque más racional en términos de planificación, ya que primero realizó una investigación de mercado, luego ingresó al mercado con una sociedad distribuidora y finalmente, después de unos años de operación, decidió ya cuál era la mejor alternativa para insertarse en un mercado en particular. Eso por esa parte. Después, sobre el análisis alternativo, la lectura lo identifica como las declaraciones sobre los gerentes, digamos, y cómo consideraron ellos otros modos de entrada a medida que iban analizándolo. En esta parte específicamente, en el cuadro 5 de la lectura, hay algunos comentarios de ciertas compañías que se identifican. Por ejemplo, la compañía C declara o dice en parte de las entrevistas que su capacidad era limitada, por lo cual no identificaron más alternativas. La compañía D dice que sí consideraron información recopilada a través de bancos y otros intermediarios, pero que después llegaron a la conclusión de que para insertarse en Japón necesitaban un socio local, siendo el factor más importante para ellos al principio encontrar personas confiables en este nuevo, digamos, en este nuevo socio local que iban a lograr para insertarse al mercado en Japón. Y la compañía E consideraron información de subsidiarias de ventas que ya se encontraban en el país, digamos, de destino, y también tomaron en cuenta el apoyo de gestión de marketing, ventas, producción, finanzas y CEOs. Y ya después, sobre la toma de decisiones, bueno, la compañía D se basa en administración de percepción y tamaño de mercado, la compañía A en potencial de mercado, la compañía C en potencial de mercado más conocimiento de mercado, la compañía E en administración de percepción más potencial de mercado, la compañía F en pérdida asequible, que se trata específicamente de planificación, control de gastos y administración cuidadosa, que bueno, era parte de lo que explicábamos antes, y la compañía B, potencial de mercado más intermediario. Roberto ahora nos ayuda con la siguiente parte. Roberto, ¿estás ahí? Bueno, no importa, sigo yo con los tiempos mientras que Roberto se conecta. Los tiempos inicia con la proposición número 3, que lo que indica es que el grado de racionalidad en un modo de toma de decisiones
de modo de entrada está directamente relacionado con el marco y el marco de tiempo, y entre mayor racionalidad, mayor va a ser este marco de tiempo. Ellos mencionan también que es el tiempo es una dimensión muy importante del proceso de tomas de decisiones, y el análisis revela que los tomadores de decisiones que son menos racionales analizan la información desde una perspectiva de inversión de corto a mediano plazo y ponen, por ejemplo, la empresa D, la cual había considerado el hecho de que el tamaño del mercado y el interés de hacer un producto hecho en Italia, digamos, con ese eslogan, podía cambiar a mediano plazo, por lo que decidió mantener su compromiso más bajo, incluso en la fase de post-ingreso. Además, mencionan también como ejemplo la planificación a largo plazo como la compañía C, que por ejemplo, esperando que el mercado ruso pudiera ser unas 10 veces más grandes en unos pocos años, la empresa decidió incrementar su compromiso a través de una filial de ventas. Esto lo que prueba es que en niveles más altos de racionalidad, las empresas recopilan y analizan información de manera más rigurosa al darse cuenta que las oportunidades potenciales, cuáles eran las oportunidades potenciales antes de decidir cómo actuar o si de verdad se incluían en el mercado. Y posteriormente en la proposición 4, lo que mencionan es que las pymes que siguen el razonamiento de opciones reales para tomar decisiones estratégicas sobre la elección de modo de entrada inicial y el cambio posterior lograrían un mayor rendimiento que las demás que toman otros modos de toma de decisiones. Entonces, en este caso, lo que mencionan es que cuando los gerentes planifican los desarrollos futuros con anticipación, en lugar de reaccionar en la forma o la situación del mercado, es la estrategia más efectiva para producir una opción de modo de entrada exitosa. Entonces, en este caso, hacen una comparación entre la empresa A y F que no tuvieron resultados porque, por ejemplo, la empresa A decide ingresar al mercado estadounidense siguiendo la lógica del incrementalismo, donde a ellos les pareció Estados Unidos un mercado grande y prometedor, pero deciden ingresar a él a través de una subsidiaria, pero en el momento que se instalan, se dan cuenta que el mercado es mucho más complicado de lo esperado y pierden millones de euros al decidir instalarse. Ok. Ahora sí, Roberto. Roberto está por conectarse en el cel, es que se dejó el internet, entonces dijo que le diéramos unos minutitos. Todo bien, no hay problema. Tal vez mientras Roberto lo logra. Sí, podemos seguir comentando. Exacto, iba a preguntarles en general, tal vez no solo ustedes, o sea, no solo el grupo, quiero decir, en general, si alguien puede comparar esto, qué tanto se les parece esto a lo que ustedes han experimentado. Tal vez algunos de los compañeros y compañeras que tienen experiencia directamente trabajando con empresas medianas o pequeñas, inclusive acá. ¿Qué tanto se parece este marco conceptual a lo que vemos en las tomas de decisiones de estas empresas? Me refiero ahora a Costa Profe, Rica. eso es parte de lo que nosotros del grupo 4 vamos a hablar en la discusión por aquello. Bueno, perfecto. Ok, está bien, no tiene, entonces no dije nada. Profe, dice Roberto que está esperando. ¿Está qué, perdón? En Esperando. la salita, que está en la salita. Lo tenemos ahí. Déjeme ver cómo hago. Porque en teoría debería aparecerme. Pero no lo veo aquí. A ver. Normalmente uno lo ve dentro de los participantes como que hay que admitir a alguien. Pero aquí no lo veo. Okay. Y no, ni nadie más tuve que admitir, o sea, como que aquí no Sí, pidieron como eso. que no está. De hecho, no está habilitado a la sala de espera, qué raro eso. Sí, porque dice esperando. Ok. Bueno, no se preocupen,
Ahí está. Este es Roberto, el más esperado. Ya pude. Excelente. No se imagina qué carrera. Muy bien, Ah, bueno, muy bien. sí. Gracias, don Roberto. Adelante. Bueno, ahora en cuanto a, respondiendo a la path dependency y a la proposición 2, lo que el estudio logra constatar es que las empresas que se dedicaban a una toma de decisiones más racional dependían menos de experiencias anteriores. Es decir, esto considerando y tomando en comparación una variedad más amplia de modos de funcionamiento por la investigación y las opciones que barajaban en la fase de la post-entry. Esto quiere decir que las pymes más racionales siguen una ruta de aprendizaje, este path dependency, en términos de modo de toma de decisiones, tienen una variedad más amplia de modos en su cartera de modo de entrada y son más flexibles en la selección de sus modos de operación de post-entry. Por el contrario, lo que se logra visibilizar con los hallazgos es que las pymes que basan su toma de decisiones en la reactividad y en el incrementalismo tienden a tener un número menor de alternativas y un número menor de modos de funcionamiento a su disposición, y su camino de aprendizaje consiste en ese seleccionar el mejor modo de funcionamiento para los mercados. Con base en esto se analizan voy a mencionar tres casos concretos, como es la compañía B, la C y la E. La compañía B siguió un enfoque similar tanto en Noruega y en Sudáfrica. Es decir, comenzó con un acuerdo de distribución para posteriormente hacer lo que, por ejemplo, se tomó el caso de la semana pasada, el análisis de mercado propiamente en dicho territorio, para recopilar toda la información necesaria y así poder cambiar a diferentes modos de funcionamiento con base en las proyecciones que se hilvanaban de ese estudio. Es decir, son resultados produce mejores resultados en el futuro por ese acervo investigativo. La compañía C se toma en cuenta el mercado ruso y también una planificación a largo plazo, donde la compañía decidió aumentar su compromiso a través de una filial de ventas por una investigación que se derivó de que podría ser el mercado ruso 10 veces mayor en unos pocos años. Y la empresa E, en el mercado turco, analizó todas las alternativas y al final decidió sobre la base del fuerte potencial de mercado, para así posteriormente entrar a través de él de un distribuidor de bajo compromiso. Es decir, se toma en cuenta y se canaliza una toma de decisiones racional que está sumamente acuerpada por una sólida investigación de mercado y con proyecciones a largo plazo, en las cuales se toma como proposición final que cuanto más racional es el modo de toma de decisiones de una pyme, más fuerte es el efecto de la experiencia en la elección del modo de la entrada. Por lo tanto, es probable que las pymes con toma de decisiones racionales consideren una variedad más amplia de modos alternativos de funcionamiento posteriores y también sean más propensas a cambiar su modo de toma de decisiones para los mercados futuros, tomando en cuenta las proyecciones derivadas de estas investigaciones y de la cantidad de opciones que se valoran y se analizan. Ok, súper bien. Muchas gracias. Listo. Perfecto, ahora vamos nosotros con la última parte, con la discusión. Adelante, Natiele. Me avisan ahí si ya están viendo mi proyección. Sí. Ok. Bueno, básicamente a nosotros nos tocó las conclusiones de todo el análisis. No diría, o sea, le pusieron discusión, pero ya
básicamente todos y principalmente el grupo anterior, el de la parte de Roberto y Amy y Karen, explica un poquito lo que es la discusión y hacia lo que nosotros vamos. Sin embargo, esta figura nos gustó bastante y pues por eso es lo que vamos a proyectar, porque hace un resumen del análisis en las diferentes etapas, en la parte de entrada y en la parte de post-entrada a los mercados, y siempre relacionadas con la toma de decisiones en las tres diferentes áreas que comentaron ellos, que es la parte de planning, la parte de path dependency y el tiempo. Vemos que en la parte izquierda, al inicio, el approach es bastante limitado porque estamos empezando a analizar o a estudiar o a investigar un mercado nuevo, entonces son más limitadas las opciones que se tienen, uno está como más cauteloso a nivel empresarial. El path dependency es strong, es fuerte, porque muchas veces viene de lo que ya se haya logrado hacer en otros canales, o sea, a nivel de experiencia o de recomendaciones, por ejemplo, y el tiempo usualmente es short time horizon. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio, por supuesto, que se está invirtiendo en un nuevo proyecto, en un nuevo territorio, y claramente un proyecto que no es rentable no puede durar mucho tiempo. Entonces empieza un compromiso lento, pasando de una fase a la otra, y luego nos vamos a la parte del centro, que es donde pasamos de un approach más limitado a más fuerte, empezamos a tener un poco más de conocimiento del mercado, nos empezamos a sentir un poco más identificados, para bien o para mal, para saber que nos puede ir bien o no nos está yendo tan bien. El path dependency pasa de fuerte a medio. Ya muchas de las experiencias o temas de otros mercados y demás dejan de tener tanta relevancia porque estamos viviendo el día a día, es lo que nos está sucediendo aquí y hay que sacar la casta, como dicen. Y el tiempo, pasamos de corto a un horizonte más largo en búsqueda de resultados, nuevas decisiones que se tomen, ya sea para continuar la ruta, para mejorarla o pues para devolverse. En algunas ocasiones hay que echar reversa, como dicen. Y ahí precisamente es donde se da la decisión de cambiar o no el modo, según el performance que estemos logrando. A nosotros, bueno, a mí particularmente, yo les comentaba a los chicos que conocen un poquito mi caso, me sentí muy identificada con todo el caso y más con, pues a nivel de resumen, que creo que nos queda bien para explicarlo con un caso de la vida real. Es una empresa donde yo trabajo, es una empresa, yo diría que pequeña, mediana, no, obviamente en Costa Rica no podemos verlo con esas dimensiones de menor a 500 empleados porque somos demasiado pocos. Nosotros somos 35 en la compañía, sin embargo, pensaría que somos una empresa más grande de lo que parecemos, más grande por dentro que por fuera. Una empresa que atiende todo el mercado latinoamericano, dígase de México hasta el cono sur-norte, Perú, Colombia, y todo Caribe y Centroamérica, por supuesto. Tiene 43 años la compañía de estar atendiendo estos mercados y de tener, digamos que, un alto performance en los diferentes productos. Sin embargo, fui parte de la experiencia hace año y medio de comenzar a incursionar en México directamente con una oficina allá y una compañera directa en México, cuando usualmente nosotros desde Costa Rica manejábamos ventas y demás. Pusimos una persona ahí digamos que a tiempo completo, y en un año exacto, de hecho fue parte de lo del foro que comentamos, en casos de éxito y casos de fracaso, durante un año haciendo todas la inteligencia de mercado, la inteligencia comercial, un territorio nuevo, se había entrado en México hace muchos años, entonces esta vez era como entrar desde cero. Para no cansarlos con cuento, en un año se vendieron $0, no hubo ni una sola venta, y se estuvo invirtiendo durante un año en capacitación, en entrenamiento, en oficina, en visita a clientes, en viajes, en un montón de cosas que no funcionaron y que se hizo básicamente de la misma forma que se había hecho en otros países, por ejemplo en Colombia, donde sí nos ha ido bastante bien y tenemos el mismo modelo, pero que
que me identifiqué mucho en cada uno de esos pasos, en la dependencia del camino, en que fuimos metiendo un poquito más, luego tuvimos que echar para atrás, hasta finalmente tomar la decisión del cambio de modo, y la decisión fue lamentablemente cerrar la operación y seguir haciendo los negocios desde Costa Rica porque no era rentable seguir manteniendo una persona desde allá. Aquí la dependencia con el camino, aquí empezamos a analizar por qué en este mercado no funcionó, qué hicimos diferente, qué decisiones se tomaron diferente, qué planeaciones se hicieron que en este mercado en especial no funcionaron. Y que nos llevaron pues a un mal performance. Entonces, básicamente ese sería nuestro aporte Sí, a la discusión. también, bueno, es importante mencionar y que esta lectura o sea, dista mucho, ¿verdad?, de lo que es un tamaño de una pequeña y mediana empresa específicamente para Costa Rica y especialmente con los tamaños. Algo que tiene las empresas ticas, que son microempresas, ¿verdad?, de 1, 2, 3 personas que deciden sacar su producto, porque estamos, ¿verdad?, en Costa Rica, todos los costarricenses sabemos que exportamos y demás, y nos emocionábamos y no sé qué, pero generalmente es el experto del área el que decide iniciar una empresa, ¿verdad? Un ingeniero, ¿verdad?, químico decide, no sé, ponerse una empresa de productos para la cara, o ¿verdad?, un chef decide ponerse una microempresa de cocina. Pero ¿verdad?, ninguno de los fundadores originales de esas empresas realmente tienen conocimiento sobre exportación, entonces, o de administración general, ¿verdad?, de recursos humanos, de cómo se pagan los impuestos, ¿verdad? Cosas muy, muy específicas que hacen que las empresas, microempresas, lleguen a ni siquiera, ¿verdad?, sobrevivir el primer año de venta. Entonces, ya cuando llegamos aquí, es importante tomar en cuenta que ya que una empresa llegue a esta decisión de tener que exportar, o sea, ya es una empresa que por lo menos está vendiendo a nivel interno y es, ¿verdad?, sustentable. Y es importante tomar en cuenta que las decisiones de ¿verdad?, las personas que toman las decisiones, ¿verdad?, los decision makers, como lo mencioné en la lectura, van a estar influenciadas por el conocimiento y el background ¿verdad?, del director, que puede ser un ingeniero industrial, ¿verdad?, un ingeniero químico. Y entonces es muy importante que estos factores va a afectar muchísimo en cómo va a tomar las decisiones. Y esto se ve cómo cambia a través del tiempo, porque ya después con la experiencia que ha tenido en la exportación y ver cómo va ya para adelante y para atrás, como dijo Nati, ¿verdad?, eso moldea, ¿verdad?, educa y le da experiencia a la persona que toma la decisión de exportar para tomar mejores decisiones ¿verdad?, en una pequeña y mediana empresa que tal vez no tiene los recursos para contratar expertos en exportación y demás. Pero es importante tomarlo en cuenta, y en el caso de Costa Rica se reducen muchísimo los números de la cantidad de empleados y del acceso al capital. Claro, Pero que es nada otra más era escala. como parte de la discusión. Sí, exactamente. Sí, de acuerdo, exacto, sí, buenísimo lo que están exponiendo. Y lo que comentaba Isaac ahora del background profesional de la persona, de los que toman las decisiones, y no solo técnicamente profesional, sino también, diría uno, tal vez la preferencia por racionalidad, ¿verdad? O sea, qué tanto realmente están inclinados a querer tener información dura para tomar estas decisiones, y qué tanta también tolerancia hay al tema de tiempo, como decíamos ahora. Entonces, pareciera, no sé si alguien más quisiera contar algún caso, alguna situación que les parece que venía como a lo que exponen estos autores. Bienvenidos, bienvenidas. Si no. Sí, entonces yo creo que es importante ese material que había encontrado, que acabamos de discutir, para también tener claro a la hora de como decía Natalia ahora, a la hora de guiar algunas de estas pymes que probablemente a ustedes en alguna que otra circunstancia les vaya a tocar asesorarlos, el tener en cuenta que estos son los factores, ¿verdad? Que ese es como el marco conceptual con el que uno podría trabajar y tener muy presente para para de pronto aumentar las probabilidades de que les vaya a ir, de aumentar las probabilidades de éxito, ¿verdad?, de ese proyecto. Bueno, entonces muchas gracias por la dedicación a eso. Muy bien, y con base en eso, entonces estaríamos listos, si se fijan, para empezar con la primera capa, si quieren, ¿verdad? Con la primera capa de análisis de nuestro proyecto, que es el macro. Entonces voy a empezar, voy a proyectarles, que es el análisis del contexto político y económico.
A ver acá, a ver si me pasa lo mismo la vez pasada. Ya que me capacitaron aquí, duplicar la presentación. Bueno, entonces hablemos de contexto político y económico. Está como un pequeño desfase. Ok. Entonces, el análisis estratégico de la empresa pasa primero por un análisis, o podríamos enfocar desde tres vistas, ¿verdad? Una que es el análisis macro, el macroentorno, que tenemos estas diferentes técnicas que ahora las vamos a conversar, desde el PEST, TOP o extrapolar tendencias. Y luego tendríamos ya una capa inferior, un análisis microentorno, donde vamos a hablar del framework de Porter, cómo hacemos benchmarking, analizar los stakeholders, que es importante para tomar estas decisiones también. Y luego hacer una evaluación ponderada del atractivo del sector específico, sector ahora refiriéndonos a la industria o al segmento donde queremos participar. Y por supuesto, después un análisis interior de la empresa, que ya si uno piensa en un esquema tipo FODA, ¿verdad? Vamos a tener oportunidades y amenazas en las primeras dos capas y fortalezas y debilidades en la última, haciendo una autoevaluación, análisis financiero, bueno, y los diferentes enfoques desde el Boston Consulting Group hasta la matriz de McKinsey también para hacer esas evaluaciones internas de nuestras capacidades y posibilidades de la empresa. Perdón, tengo a alguien aquí. Se fue la electricidad y ese Ruth. Bueno, no sé si está, déjame ver si está Ruth aquí o si estamos ahora, está en San José, ¿verdad? Bueno, ahí te veo conectada, Ruth. Espero que por lo menos por teléfono puedas seguir. Ajá, ahí ve ya, ok, mensaje listo. Entonces, bueno, eso es lo que el análisis estratégico tenemos que hacerlo previamente antes de plantear las estrategias. Y tiene que incluir esas tres vistas. A ver, el macroentorno es el conjunto de funcionamiento de la empresa. El derivado aquí, esto es lo importante es que esto es derivado del hecho que actúa en un país, una región, una zona, inclusive una ciudad, ¿verdad? Como un estado, como mencionaban ustedes ahora, dentro de un sistema político, jurídico, económico. O sea, esto no tiene que ver con la industria específica, con el segmento ni con el consumidor, sino que estamos operando en un país específico o un lugar geográfico, ¿verdad? Entonces es derivado de eso que vamos a hablar en el macroentorno, y determina en gran medida las posibilidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa. Y siendo así, ¿verdad? Siendo oportunidades o riesgos, pues en ese sentido no podemos cambiarlo, ¿verdad? Nosotros sí podemos cambiar nuestra posición competitiva, podemos trabajar con las famosas variables de marketing, las 4 Ps, ¿verdad? Seguramente ustedes recuerdan. Lo que no podemos cambiar es, o que nos va a quedar mucho más complicado cambiar, es el entorno macro. Sin embargo, es determinante de las oportunidades y las amenazas. Entonces, es lo primero que vamos a analizar. ¿A través de qué tipo de herramientas o análisis? La primera que les colocaba aquí es la extrapolación de tendencias. Queremos, a través de un análisis de la historia, tener una expectativa razonable de lo que podría pasar en el futuro. Entonces, aquí hay diferentes técnicas que, de hecho, ya específicamente técnicas hablando a nivel cuantitativo, que vamos a ver en la última sesión del curso antes de sus proyectos. Un análisis de los stakeholders también, como dicen en inglés, ¿verdad? Los grupos de interés, tanto internos como externos de la organización, y que son grupos o individuos que puedan ser afectados por la organización en general o por los objetivos específicos de este proyecto.
El análisis PEST, en el que nos vamos a detener un poco más ahora, que es el análisis propiamente de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan la empresa. Ahora vamos a ver que hay una derivada más, una variante más de este PEST, ¿verdad? Para hacerlo más integral. Y este top también es bastante provechoso, útil, que es el análisis del entorno en cuanto a amenazas y oportunidades. Y entonces estamos hablando necesariamente de factores que vienen del entorno externo de la empresa. Entonces son metodologías o marcos conceptuales para hacer este tipo de análisis. Y como les comenté ahorita, aunque lo más conocido es que hacemos un análisis PEST, algunos otros autores o metodologías sugieren que sea más PESTEL, agregándole también el tema ambiental, ¿verdad? Environment, y legal al análisis, ¿verdad? O sea, esos componentes adicionales. Esta imagen me pareció que ayuda bastante a entender la idea de cómo voy delimitando y cómo vamos a ir nosotros también abarcando los capítulos que nos tocan como parte de este trabajo final, ¿verdad? De nuestro proyecto, del entorno general conformado por lo que les decía ahora, los factores políticos. Ahora vamos a hablar un poco más específicamente qué tipo de preguntas nos haríamos, legales, económicos, medioambientales, socioculturales y tecnológicos. O sea, el PESTEL está en esa, si quieren, esa última capa de la cebolla, ¿verdad? Que estamos tratando de pelar aquí. La siguiente capa sería el entorno específico. Vean que ese entorno general está fuera, como decíamos ahora, está bastante fuera del alcance de ser influenciado directamente por la organización. El entorno específico ya tiene que ver con los actores que afectan mi industria específicamente, los clientes, ¿verdad? O los canales, como vamos a ver también en alguna de las sesiones, vamos a estar hablando de canales a través de los cuales voy a comercializar o colocar mi producto. La competencia, qué tipo de competidores podríamos tener, ya sea directos o indirectos, ¿verdad? También vamos a hablar de eso a profundidad, de cómo caracterizamos la competencia y cómo podríamos tener también un framework para trabajar con ese tipo de análisis. Proveedores, ¿no? En las diferentes partes de la cadena, empezando por proveedores también de insights de mercado, sustitutivos, y en la última ya capa, en el centro, la rivalidad que podríamos tener propiamente con otras iniciativas o con otros proyectos de la misma organización para poder finalmente tener un proyecto exitoso, ¿verdad? En la internacionalización. Entonces, por este orden lógico es el que vamos a trabajar, en ese que vamos a abarcar, y hoy nos vamos a entretener más con el entorno general. ¿Qué tipo de análisis o de preguntas nos vamos a hacer en el contexto político? Bueno, la aplicación, o sea, en estos países, de nuevo, ¿verdad? Y pensando en que no es un país en que ya estoy decidido que voy a evaluar, sino que estamos en esta fase pensando en cómo podríamos elegir cuál es el país más apropiado para colocar nuestro producto o servicio. Entonces iríamos por la inspección o la revisión de la aplicación del derecho internacional humanitario. Eso podría ser de interés en general, de hecho para todos los negocios, ¿verdad? Pero algunos más específicamente todavía afectados en ese sentido. El respeto a los derechos civiles, las normas de protección al medio ambiente, dependiendo del tipo de producto, podría ser más conflictivo, ¿verdad? Si son muy restrictivos en temas ambientales. El respeto de los derechos constitucionales,
Les decía, creo que la vez pasada, que esto también no solo es la foto actual, sino de dónde venimos, ¿verdad? Y qué tipo de tendencia ha tenido también en general de todos estos factores, ¿verdad? Y como comentamos la vez pasada, de pronto puede ser que algún país haya sido muy estable en el pasado, pero de pronto la expectativa de los próximos años o lo que se nos viene, dada la conformación política, podría cambiar, ¿verdad? El mismo Estados Unidos, pues ahí tenemos algunas dudas de lo que podría estar sucediendo en los próximos años. La protección a la inversión, la protección a la propiedad industrial e intelectual, que eso está muy, muy circunscrito a qué tipo de tratados también hay, ¿verdad? Firmados con ese país en específico. La legislación tributaria, qué tan explícita, conservadora o agresiva puede ser. La legislación laboral, eso también, hablando de la dependencia, la ruta que hablaban ustedes ahora, del marco conceptual que vimos, aquí la legislación laboral también podría afectar si yo he tenido éxito implementando algún tipo de modelo de distribución o con fuerza de ventas, que depende de una legislación laboral específica. Cuando implemento eso porque me fue muy bien en algún país, lo implemento tal cual en otro lugar, pues podría tener sus limitaciones a la hora de aplicar legislación laboral. Entonces, aquí como para darles un ejemplo o una situación concreta en la que hacer investigación de tipo político, podría tener efectos en un modelo comercial, ¿verdad? Y específicamente hablando de este tipo de paradigmas de como me fue bien en otro país aplicando ese modelo, lo voy a implementar tal cual en otro lugar. La forma de gobierno, si es democracia, autocracia, también qué tendencias pareciera haber en ese sentido, qué capacidad tienen también de tomar decisiones y de velocidad de implementar leyes o cambios. El sistema de organización política, si es todo centralizado, si hay algún tipo de federación para tomar decisiones. La estabilidad y el riesgo político, eso también hubo un tiempo, a nosotros en Coca-Cola nos pasó bastante tiempo que dejábamos de hacer inversiones importantes en Nicaragua, ¿verdad? Eso hace años atrás. Luego, hace unos 7, 8 años, antes de que llegara este gobierno triste que tiene Nicaragua ahora, hubo un periodo en el que, al menos a nivel de negocios, había ya estabilidad. Entonces, también, como les decía, es importante tomar en cuenta la tendencia y lo que está pasando, las probabilidades de que puedan cambiar de pronto. Y hay un periodo interesante en el que otros competidores o otros jugadores en esa industria decidieron seguir con su aversión, digamos, o su poca disposición a invertir en Nicaragua, y fue un periodo bastante productivo para los que en ese momento tomamos decisiones de aumentar la apuesta, como decíamos en ese caso. El conflicto armado interno, externo y el terrorismo, por supuesto, hay algunos mercados que son bastante afectados en algunas regiones del mundo, que eso afectaría directamente dependiendo del tipo y el modelo de negocio que se decida. La estabilidad social, las alianzas políticas internacionales también, qué tipo de intenciones, objetivos pareciera seguir la política pública también a la hora de aliarse a ciertos acuerdos, además como OCDE y esto, ¿verdad? Como nos ha pasado a nosotros aquí en Costa Rica, y que de hecho se ha buscado ser agresivo en ese sentido para ser más atractivos también. Y la gobernabilidad, también, por supuesto, bueno, lo comenté un poco cuando les hablaba de la forma de gobierno. Eso también es relevante a la hora de entender qué expectativas nos podemos hacer en sentido político. En contexto económico, la etapa del ciclo económico en la que nos encontramos, y aquí de nuevo estoy comentando estos factores, si algo de eso no les hace sentido que sea relevante o no se ubican bien a qué se refiere, por favor, de una vez me interrumpen.
La etapa del ciclo económico, pensando que son ciclos económicos no de corto plazo, sino que podrían ser circunscritos a los proyectos, ¿verdad?, que estamos ejecutando. La vez pasada también hablábamos de normalmente a qué plazo se habla de retorno de inversión de este tipo de proyectos, hablando de unos 4 o 5 años. Entonces eso puede ser que de pronto también coincida con la temporalidad de estos ciclos económicos. Entonces también es interesante entender por qué momento están pasando, aunque ciertamente estos temas económicos están ya cada vez más interrelacionados a nivel internacional, ¿verdad? Pero es poco probable que algún país esté aislado en sus ciclos económicos del resto de la región, al menos en la que se encuentra. Las tasas impositivas, de nuevo, piensen por ejemplo en Costa Rica, tasas impositivas, la foto y la tendencia, el tema de moda ahora. Las tasas de interés, si es que, por ejemplo, si es que dependiendo del modo de entrada que hayamos decidido, nos vaya a afectar alguna línea de crédito o algún tipo de inversión que requiere financiamiento local, podría ser de relevancia. Los niveles de inflación, principalmente si yo tengo, como les comentaba también, en una de las empresas con las que estamos trabajando, tiene una política muy conservadora, de tener precios mágicos, entre comillas, y que eso no estén variando en el tiempo, ¿verdad? Pero si al final nos vamos a ver afectados en nuestra cadena de valor por altos niveles de inflación, o sea, que por lo que los costos sí estén subiendo de materias primas locales y de gastos que hago a nivel local, entonces ese tipo de política de precios fijos en el tiempo pues, va a afectar seriamente la rentabilidad, y también podría afectar el hecho de cuando quiero de pronto repatriar algunas de las utilidades, ¿verdad? Si estoy pensando traerme utilidades de ese país donde estoy a la operación central de esa empresa, ¿verdad? Las tasas de crecimiento económico actuales y potenciales, bueno, eso es un tema clásico e importante, ¿verdad? Que estemos pensando cómo se está comportando el país en la historia, qué tan estables son esos crecimientos, y también cómo se ve el potencial, el nivel de confianza del consumidor, qué tan estable es también, o si es muy nervioso, como decimos, o hay en general un comportamiento positivo y estable de cómo percibe el consumidor su futuro y sus posibilidades actuales. La disponibilidad de mano de obra calificada, esto es muy importante, de nuevo, dependiendo del modo de entrada, dependiendo qué tanto expertise técnico requiere mi producto o servicio, y también la parte de lo que quiero, como les decía ahora, dependiendo del modelo, el modo de entrada o modelo de negocio, en lo que estoy esperando hacer en el país, esto podría ser crítico, ¿verdad? Los costos de las materias primas, que es un análisis per se de, por ejemplo, de proveedores y qué tanta concentración hay en esos mercados de proveedores. La calificación riesgo país, que es un indicador en general que nos resume varias de estas cosas. La accesibilidad de los extranjeros al mercado interno de capitales, como les decía ahora, si fuera de pronto de interés manejar algún tipo de esquema accionario o simplemente financiamiento local en ese país. Los tratados comerciales internacionales vigentes es también, y lo comentamos en el tema político, también de relevancia. Las tasas de empleo, la tasa de cambio, también por el tema que hablábamos de cómo hacer equivalente esas utilidades o los ingresos al país de origen. El tamaño y distribución del gasto, principales industrias y tamaños, y comercio vigente con el país origen, ¿verdad? O sea, que tanto ya hay una ruta establecida y significativa con ese país donde nos vamos a ubicar. El contexto social y demográfico, los demográficos, el crecimiento de la población, la estructura de edades. ¿En qué sentido podría afectar eso? ¿Qué dirían ustedes? O sea, ¿por qué podría ser interesante
hablar de eso, algún ejemplo. O sea, lo que no Pues yo quisiera... pondría como, Sí, perdón, dale, Jonathan, disculpa. no, como productos que ya sean dirigidos para edades inferiores, como bebés, o más bien productos dirigidos hacia personas mayores. Entonces, que Ujú, si hay una pirámide poblacional donde las personas mayores son, o hay más personas mayores en ese país, es un posible nicho de mercado grande, ujú. o al contrario, pero podría ser ese tipo de producto. Perfecto. Ok, la salud, la educación y la movilidad social, eso también dependiendo de nuevo, del tipo de producto podría ser relevante a la hora de qué tipo de información debe manejar, qué tipo de expectativas, ¿verdad? O connotaciones quiero usar en mi producto, en el posicionamiento del producto, las tendencias en el empleo, ¿verdad? Ahora eso está en este contexto, en esta coyuntura, está cambiando bastante agresivo. Los medios de comunicación, la opinión pública, actitudes y prejuicios. Los estilos de vida. Hablábamos, por ejemplo, creo que en la primera sesión les comentaba yo de que aquí en Costa Rica, particularmente es curioso, bueno, en algunos países de Latinoamérica, de hecho, no solo en Costa Rica, se descubrieron hace un rato ya una gran oportunidad en el estilo de vida de jóvenes todavía viviendo en la casa en la que se criaron y teniendo por ende, ¿verdad? Por la consecuencia de eso, teniendo un ingreso disponible muy alto, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de tendencia social, ¿verdad? Estilo de vida. Los cambios socioculturales en marcha, la distribución del ingreso, que les comentaba, por ejemplo, la vez pasada en el caso de Panamá, que siempre se sobreestimó el potencial por ser un país que en la parte de contexto económico se veía muy atractivo, pero si pensamos en la distribución del ingreso, de pronto era en realidad bastante concentrado, donde había oportunidades de colocar productos de alto valor. Las condiciones de vida de la población, eh, patrones de consumo y factores étnicos y religiosos. Y eso definitivamente en algunas culturas eh, donde estos temas religiosos son preponderantes, también pueden llegar a ser bastante limitación para poder colocar cierto tipo de productos. El contexto tecnológico, tenemos el impacto de las nuevas tecnologías, o sea, que tanto se está implementando, de la velocidad con la que se está implementando esto, tanto desde el punto de vista de operación propia de la empresa, o sea, piénsese en rutas de ventas, ¿verdad? O en tipo de los habilitadores que necesitaría un distribuidor para poder hacer una efectiva gestión de las ventas, como desde el punto de vista del consumidor propiamente, ¿verdad? Si estoy trabajando con un e-commerce, por ejemplo, si ese es el modelo que quiero implementar, ese canal, entonces voy a depender también de este tema de tecnología, ¿verdad? El impacto de velocidad de las transferencias de tecnología, el tamaño de las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Eso ha sido siempre, voy a poner aquí un segundito que me dio una interferencia. Ruth, disculpa, nada más voy a ponerte mute aquí mientras ahí no levanta la mano, lo quitas. El impacto de las tecnologías de la información, las tasas de obsolescencia tecnológica, o sea, sí que tanto en diferentes sectores se están quedando con tecnologías que ya no están vigentes, la automatización de los procesos de producción, de qué tanto está eso ya siendo realizado en el país donde queramos estar, de nuevo, dependiendo del modo de entrada, podría ser relevante. Los incentivos a la modernización tecnológica y, bueno, acceso a Internet y cobertura, como les decía ahora también, sobre todo si estamos pensando en que el consumo propiamente o las ventas vayan a fluir
apalancados en alguno de estos factores tecnológicos. Entonces, aquí con este marco, digamos, del PEST, y no pretenden ser estos factores que les estoy poniendo aquí en estas listas, ser exhaustivos o ser definitivamente lo único que deberíamos pensar, pero es para decir qué tipo de discusión deberíamos tener en cada uno de estos contextos y factores para entender ese primer momento de la investigación, ¿verdad? Desde el punto de vista del macroentorno, qué oportunidades o qué amenazas estamos viendo. Entonces, bueno, todo eso, ¿cómo lo sistematizamos? El análisis del entorno general tiene como objetivo conocer las oportunidades y amenazas que el contexto ofrece, como decíamos ahora. Entonces, aquí un ejemplo del proceso para los factores económicos. El paso 1, vamos a delimitar el ámbito de actuación de la empresa. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el ámbito de referencia que voy a considerar para elaborar el análisis de los factores económicos del entorno general? O sea, mi empresa opera a nivel local, regional, nacional o internacional, que era como decíamos ahora, ustedes lo comentaron. Por ejemplo, ahí nos decía Amy y Roberto al inicio que estaban pensando en estados, específicamente Estados Unidos, si no recuerdo mal, o inclusive, perdón, no en China, disculpen, ciudades en China, por ejemplo, o estados en Estados Unidos, o puede ser país como tal, o inclusive una región, si fuera el caso, ¿verdad? Si realmente es un proyecto grande que a la vez va a ir a abarcar varios países. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta que tendríamos que contestarnos. ¿Cuál es ese ámbito de actuación? La delimitación de los factores estratégicos del entorno económico. Y vean que estamos hablando ahí de la variable elegida, o sea, quiere decir, definitivamente no estoy pretendiendo ni tiene sentido que digamos, ok, aquí como en esta lista, voy a volverme acá, como en esta lista aparecen todos estos factores, ahora voy a hablar necesariamente de todos esos factores para hacer literalmente como si fuera un tratado, ¿verdad? Un compendio de todas las situaciones económicas de ese país, sino que voy a hablar de las variables que tienen que ver o que podrían afectar de alguna forma mis posibilidades de colocar exitosamente el producto. Como dice aquí, el PIB tiene una incidencia significativa en los resultados de la empresa. ¿Qué otras variables económicas tienen una incidencia significativa sobre los resultados de la empresa? Entonces, piensen en general cuáles de los indicadores que están disponibles podrían tener esa relación para incluirlos en el capítulo. Por ende, no estamos esperando que todos ustedes o todos los grupos tengan un análisis de las mismas variables. Es posible que todos tengan, por ejemplo, el crecimiento del PIB. Pero no se espera y no tendría sentido que todos tengan esa misma, que el capítulo tenga la misma estructura, ¿verdad? El paso 3, la descripción y análisis de la evolución de los factores del entorno económico. Y de nuevo, estamos en el ejemplo de los factores económicos. ¿Qué evolución se puede esperar sobre el crecimiento del PIB en España para los próximos 2 años? Si es positiva, es una oportunidad. Si es negativa, es una amenaza. Entonces los podemos clasificar, pero desde el punto de vista, como les decía ahora, no solo la foto, sino la tendencia que estamos proyectando. Y el paso 4 sería la valoración y jerarquización de esas oportunidades amenazas. Entonces, las preguntas que nos haríamos es, ¿las consecuencias de la evolución de crecimiento del PIB afectan mucho o poco a mi empresa? Lo podríamos poner inclusive en más categorías, ¿verdad? Mucho, de alto, mediano, bajo, el impacto. Y siempre estar en la discusión, y por eso les decía ahora, que definitivamente es un trabajo grupal, existen otras oportunidades o amenazas más influyentes. Entonces, cuando delimito este mundo económico, ¿verdad? Todas estas variables económicas, al final la intención es hacer una discusión de cuáles son los factores desde el más influyente hasta el menos influyente, para realmente tener una buena noción de
de al final pareciera que el tema económico es más una oportunidad o una amenaza. Profe, Sí, yo adelante. tengo una pregunta, Ujú. pero digamos, para el trabajo. Sí. En este tema de qué se espera, ¿verdad?, del entorno económico, Ujú. ¿cómo gestionamos el tema del COVID, ¿verdad? Y la evolución económica que es tan incierta Ujú. para todos los países, dependiendo incluso de cómo manejan la pandemia y el tema, digamos, cómo lo gestionamos. Sí, muy buena pregunta, María. Bueno, no vamos a lamentarnos más, ¿verdad? Ya todos nos lamentamos seguramente suficiente sobre el tema. Yo lo que no quisiera, para contestarte otra vez concreto aquí, yo lo que no quisiera, María, es que se vuelva, o que todos los trabajos se vuelvan una discusión de COVID, ¿verdad? O sea, lo que podría Sí, estar cambiando por... exacto. Entonces, tratemos un poco de, vamos a ver, tratemos en general de abstraernos y pensar más en un poco de analizando lo que venía antes de y lo que podríamos esperar después de, aunque ciertamente esto no es una burbuja que cuando ya venga la vacuna o volvemos a lo que traíamos, estamos claros que puede haber cambios que se mantengan y afectaciones económicas que se mantengan, pero pretendamos por un momento, para efectos de este trabajo, que lo que valía era un poco Que antes de no lo que hay. había de COVID. Ok. Eso en ese sentido. Sin embargo, para algunos trabajos y específicamente al menos lo pensé en los que tienen que ver directamente con canales más afectados por esto, como Oreca, por ejemplo, que en el caso del proyecto del grupo de Amy, Karen y Roberto, podría ser interesante pensar qué tipo de flexibilidad se requeriría ante ese tipo de circunstancias, ¿verdad? O sea, si es viable el negocio sin con acceso a este canal que está bastante concentrado en esa industria. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces eso es un poco la forma de proceder y esto es para el tema económico, lo mismo haríamos para las otras variables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esquematizar eso? La sugerencia aquí es pensemos en los diferentes factores, perdón, y vamos a poner el orden de relevancia al indicador, la probabilidad que tiene de causar mayor o menor impacto en nuestro entorno, sector o empresa, y usar una escala de 1 a 5, donde 1 es un ningún impacto y 5 es alto impacto. Entonces aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? Un perfil PES donde tengo los factores políticos y aquí, tal como lo ven, ¿verdad? La no continuidad del actual presidente, eso es indiferente para efectos de mi negocio en particular. Las elecciones municipales del mes de mayo, el plan de ahorro del gobierno. Entonces, ahí tienen algunos elementos específicos y ven que no es que se dice aquí simplemente, o sea, no es que se declara crecimiento del PIB, ¿verdad? Y digo que es positivo, sino que específicamente qué estoy esperando del crecimiento del PIB, ¿verdad? Y qué tipo de impacto tiene. Entonces, esto es una forma, me parece bastante efectiva de poder resumir lo que estoy visualizando y aquí queda también como bastante claro que los temas socioculturales podrían ser más positivos, más oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, el tema turístico en España, ¿verdad? Y que también el país aumentara el presupuesto. Y en cambio, los temas económicos están entre indiferentes y negativos o inclusive muy negativo como el tema del déficit público del Estado del país. Entonces, esto es una matricita que es útil en ese sentido y el POAM, que es el perfil de oportunidades y amenazas en el medio, este es el que les quisiera pedir que utilicemos para la asignación que ahorita les voy a explicar. Es el perfil de oportunidades y amenazas, es la metodología para identificar esas amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. Vamos a identificar entonces impacto, ¿verdad? Como alto, medio, bajo, como les comentaba antes, y también importancia, ¿verdad? Perdón, el impacto está por acá, alto, medio, bajo,
y la importancia que tiene. También lo vamos a ver. Un grupo estratégico puede determinar si un factor X en el entorno constituye una amenaza o oportunidad para la firma. Entonces aquí tecnológicos se subdividirían en los temas tecnológicos que ustedes identificaron de relevancia, lo mismo para económicos, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí podríamos de esa forma esquematizar y estructurar el análisis de PEST, ¿verdad? A través de esta matriz POAM. Vamos a, entonces, el cómo hacerlo. Aquí identifique los asuntos que pueden ser oportunidades o amenazas de la organización. Eso es a nivel de lluvia de ideas entre ustedes, entre los miembros del grupo. Vamos a, y ahí ni siquiera se preocupen, o sea, ni siquiera lo abordaría yo aquí haciéndolo por temas, sino en general qué variables del macroentorno, que de nuevo, como les decía, que no son gestionables por la empresa, podrían ser relevantes. Luego agrupar esos asuntos por factores o por temas. Identificar cada uno de estos como oportunidad o amenaza. Y luego vamos a calificar y darle una prioridad a la oportunidad o amenaza en la escala alta, media o baja. Y luego decir si el impacto que esperamos es alto o es bajo o medio, ¿verdad? Como decíamos ahora, para tener éxito en esta iniciativa o proyecto que estamos manejando. Bueno, esa es la forma de trabajar eso. Aquí es un pequeño ejemplo para McDonald's en Colombia, donde en temas económicos por ejemplo, habían dicho, bueno, aquí en la apertura económica es una oportunidad de importancia alta, ¿no? para efectos de la operación de la cadena. El impacto para la organización sería alto también, si efectivamente se daría esa apertura económica. La ley de preferencias arancelarias tiene una importancia media, el impacto es relativamente bajo. Tratados de libre comercio, de nuevo también relacionados con la apertura económica, también impacto alto, importancia alta en oportunidades, impacto alto. La creación de nuevos impuestos, que eso al revés, ¿verdad? Por supuesto, sería una amenaza alta y el impacto también en las finanzas de la empresa sería alto. Política fiscal, es una amenaza media, ¿verdad? Con un impacto medio. Y la política laboral, por otro lado, de nuevo, siendo los colegas de McDonald's, probablemente podrían tener algún tipo de problema, como se ha reportado en diferentes casos, y el impacto también a la hora de manejar su modelo de negocio y su rentabilidad podría ser también alto. Bueno, y lo mismo, esa misma lógica se aplicaría para los factores que son de orden político. Y bueno, para los otros, ¿verdad? Como decíamos ahora. Bueno, eso es lo que se refiere al análisis político-económico, social y tecnológico. Inclusive aquí no lo comenté, pero lo mismo se podría trabajar si fuera relevante para temas ambientales o legales. Y quería también aprovechar acá para que viéramos en el entorno que más hay y la asignación para la próxima sesión. La primera es identificar este paper que es una metodología de cómo identificar las economías con mejor perspectiva de crecimiento en alguna región. Ese tiene una metodología específica que ahí ahora en la asignación les voy a comentar. Aquí hay un artículo de Euromonitor, ¿no? Que es, ¿alguien ha tenido experiencia con Euromonitor, de casualidad? Nosotros, profe, varias de las compañías con las que trabajamos trabajan con Euromonitor, por ejemplo, DuPont para el tema de enzimas para detergentes en diferentes países de Latinoamérica. Perfecto, sí.
Y Euromonitor es una de las grandes agencias de investigación a nivel mundial. Tienen la fortaleza principal de ellos es poder dimensionar los tamaños de mercado y las perspectivas de crecimiento de los mercados. Y también se han hecho referente a la hora de discutir algunas estrategias que se podrían derivar de esos insights que han estado ganando. Aquí discuten esto, la relevancia de analizar ciudades para entrar a mercado. O sea, lo que ponen un poco en duda es si es inteligente pensar en países o si más bien nos deberíamos enfocar, y la dinámica sociodemográfica y económica en muchos lugares ya del mundo de ciudades, que es muy diferente al resto del país, ¿verdad? Las regiones de esos países. Hablamos de China ahora. Y en general, si ustedes se fijan, seguramente ahí don Roberto podría extenderse mucho más que yo, pero ustedes se fijan, los comportamientos políticos, sociopolíticos de los países se explican mucho por una dinámica entre ciudad y campo, ¿verdad? Entonces, más allá de pensar en países, cada vez va a ser más relevante pensar en ciudades para entrar a un mercado. Aquí también les coloqué una página que también de Euromonitor, donde explican un poco las restricciones de usar fuentes primarias y secundarias para este tipo de investigaciones. Y bueno, una de las inquietudes más grandes probablemente que tenemos todos los que tenemos necesidad de trabajar este tipo de proyectos es de dónde voy a tomar información. Aquí hay voy a entrar en esta para que vean una plataforma de identificación de oportunidades globales, que es Global Edge. Ese, si no me equivoco, fue promocionado y creado inicialmente por la Universidad de Michigan. Y hay información aquí propiamente, ¿verdad? Si se fijan, aquí hay algunas herramientas para comparar o para hacer rankings entre países, ¿verdad? Y también lo otro que tiene este sitio es que les da la posibilidad o lo refiere a las otras páginas o sitios como Banco Mundial o demás que tienen la información más exhaustiva en cada uno de los indicadores o campos, temas que ustedes quisieran buscar. No solo piensen en datos, sino también inclusive hay algunos insights y tendencias que podría consumidor, de retail, etcétera, que podrían ser relevantes para su tema, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como ven, aquí está de todos los países. Entender, como les digo, no solo datos, sino también tiene algunos insights y discusiones que podrían ser útil para ustedes. Y, bueno, aquí las clasificaciones pueden ser por industria, por estado, y al hacer una página organizada por una universidad inicialmente, pues tiene la ventaja del costo, ¿verdad? Que eso va a ser siempre un tema para todas esas adquisiciones de información, ¿verdad? Que es la mayoría de la información y demás que comparten son gratis. Entonces está primero está el portal Statista, que es otra posibilidad. De pronto, si eso lo que encuentro en ese Global Edge no es suficiente. Esta gente Statista, aquí digamos, es más completo en diferentes sectores que allá no están tan contemplados, hay como más tradicional en el Global Edge. Y de nuevo también lo mismo, ¿verdad? Tiene no solo historia y datos reales, sino también proyecciones y dimensiona segmentos y categorías específicas, industrias específicas. Sin embargo, lo malo de esto es que esta sí definitivamente es una plataforma comercial. Aquí lo ven, ¿verdad? Ya tiene algunos prices and access. Entonces, en algunos casos vamos a tener, o en muchos casos, lamentablemente, sin pagar, vamos a tener una parte de la historia. Pero bueno, por lo menos es algo de información que nos podría servir para el contexto de este curso, al menos, tomar alguna decisión o tener alguna recomendación al respecto.
Si alguien los ha usado, alguna de estas cosas, bienvenidos, ¿verdad? Aquí estoy contándoles, pero interrumpan cuando gusten. Está este Esri Business Analyst que está un poco más, estos son más de consumidor, ¿verdad? Entonces aquí habla de datos e infographics, pero de cómo se comporta el consumidor propiamente en diferentes industrias. Aquí hay un free trial, si no me equivoco, sí, de hecho aquí como 22 días. Entonces, pues de pronto también se valdría, ¿verdad? Recurrir a una fuente como esta para tener alguna noción de temas de consumidor en esos países. Y el otro es SimplyMap, que está un poco más enfocado en Estados Unidos, para sectores específicos, que por cierto también, no les decía ahora, en Global Edge hay algunos enlaces que se especializan bastante en información y en datos sobre comportamientos de estados, específicamente en Estados Unidos. ¿Qué más les cuento aquí? No sé si alguno, me parece que Irene en la primera sesión nos comentó sobre algunas de las herramientas que utilizan. Quisieran complementar y compartir aquí, si se puede compartir, súper bienvenidos y bienvenidas. Nosotros, bueno, de estas, ninguna. Estatista, ninguna en la oficina. Estatista la he usado por trabajos de la U, pero en la oficina usamos una que se llama Capital IQ. No sé si sabe cuál es. Que trae de todas las empresas públicas, entonces trae todos los financials y acceso a los reportes de 10K y 10Q y bueno, eso por mencionar algo. Realmente es sumamente robusta y sumamente completa. De hecho, trae tanto que yo creo que ni siquiera la usamos como al 100%. Okay, y usamos otras. Pero eso, perdón, Irene, esas es decir, las que coloqué aquí, era pensando sobre todo en las que no implicaran inversión, ¿verdad? Porque definitivamente para el curso no vamos a invertir. Y esas que me está mencionando, sí son pagadas, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, yo no sé si tienen free trials como esta otra, la verdad. Sí. Al rato y habría que probar de cero para ver si tienen, pero no sé, la verdad, eso sí las paga la oficina. Ok. Sí, bueno, en todo caso, si pudieras compartirnos ahí el link. Okay. Buenísimo, por correo, si eso es tan amable. O aquí en Hay el otra chat, que se llama como Ivy's World, que es de mercados, información de mercados. Creo que esa sí trae como cierta información que se puede accesar gratis, entonces igual se las voy a compartir. Ok, excelente. Natalia, de lo que vos has trabajado, ¿tenés alguna otra que tenga que ver con estos temas macro? Yo creo que no, profe. No así tan... No, Euromonitor es el que hemos trabajado. Bueno, nosotros trabajamos Penta, de hecho, ahorita estamos en un estudio de varias, pero no las tengo aquí a mano. Las puedo comentar para la próxima clase porque estamos haciendo como un resumen de diferentes plataformas para complementar lo que ya manejamos. Más que todo para sourcing comercial, para ver el monitoreo de cambios de precios en los diferentes orígenes. Puedo para la próxima clase traerme algo de eso de la oficina. Ok, buenísimo. Gracias, perfecto. Bueno, eso sería en cuanto a recursos, digamos, y ahí con la generosa, el generoso aporte de las compañeras, pues ahí lo podemos complementar bastante bien. Ahí, de hecho, ya Irene lo compartió en el chat de Ivy's World. Muy amable. Entonces, bueno, para la próxima sesión, vamos a hacer algo un poco más mundano de lo que nos tocó esta vez, un poco más académico. Pregunta el caso de a qué país vamos a exportar. Y entonces lo que le estoy pidiendo aquí es, en los casos planteados para cada grupo, aquí están aquí abajo, ahorita los comentamos, responder las siguientes preguntas. La primera es, en la región especificada para su grupo, utilicen la metodología descrita en el paper que les compartí, ese que les decía, Identifying the Next High Growth Economies.
el modelo de crecimiento de Solow para decidir en cuál país es más atractivo invertir. Este modelo se refiere sobre todo al tema económico, ¿verdad? O sea, cómo hacemos la caracterización económica para decidir cuál es el más atractivo. Y luego construyamos la matriz POAM con la explicación correspondiente para el bien o servicio específico que se les asignó. O sea, después sería pasar por esta matriz, que cada uno tendría una fila con esa calificación, tanto en la importancia como en el impacto, para los variables que ustedes en cada factor vieron como relevantes, y la explicación de por qué lo ubicaron de esa forma. Y la división entre los grupos sería el grupo 1, agencia rentacar en África. Y bueno, noten que entonces aquí lo que estoy simplemente delimitando es una región en la cual una agencia rentacar tiene la intención de ofrecer sus servicios en África. El grupo 2, servicios de crédito a hogares, como similar a lo que hablamos del caso. ¿Cómo se llamaba el caso, la empresa, la que estaba en Europa del Este? La que vimos de la vez pasada. Ay, sí, se me olvidó. Esa fue la de nosotras. Pero ese era el que comentó María, yo creo, ¿verdad? Bueno, sí, ustedes. Sí, ese caso. Providence, Sí. Ajá, exacto. Providential. Ajá, Sí, ajá, Capital. Entonces, bueno, un servicio similar a este, ¿verdad? Crédito a hogares en el sudeste de Asia. Comercio online de ropa y accesorios en el este de Europa. Y grupo 4, cadena de comida rápida en Sudamérica. Entonces, queda claro lo que habría que trabajar en este caso. creo que sí, profe, nada más que esta presentación de hoy todavía no está en el campus, entonces nada más para que si nos la puedes subir. Ya la habilité. Aquí está. Ah, súper, gracias. Aquí está. ¿Algún comentario o pregunta adicional, compañeros? Pensé que nos iba a llevar un poco más de rato al inicio la discusión de los proyectos finales. Están muy Oye, yo tengo una eficientes. pregunta de esta asignación para la otra semana. Al final, el entregable sería enviarlo por correo antes de la sesión No, y habría que dar una pequeña explicación no, o no. solo exponer los resultados. Es hacer construir estas dos cosas puede ser un documento Word, Jonathan. Ajá. Subirlo aquí, a este espacio, ¿verdad? O sea, aquí está la tarea. Mm. Y sí, empezamos la próxima sesión exactamente con las presentaciones de ustedes, de estos casos. Ok, perfecto, gracias. Profe, ¿hasta cuándo está habilitada esa entrega? Sí, buena pregunta. Ahorita no lo tenía exactamente presente, déjeme ver. Esto está para el jueves 8 de octubre al mediodía. Ok, gracias. Con gusto. Más preguntas, compañeros, compañeras, comentarios. Profesor, disculpe, ¿cómo Sí, me importante. incorporo? Sí, o sea, estoy perdida con los grupos. Es que tenemos, todos los grupos ahorita son déjeme ver cómo estamos. Y no existe la posibilidad de trabajar sola, profesor. La posibilidad como tal existe, lo que pasa es que la carga de trabajo Es muy grande, sí. bien interesante, ¿verdad? No sé. ¿Ustedes están llevando este curso o más cursos? Yo llevo el cuatrimestre, bueno, 3 materias ahorita, porque hubo una que Sí. todavía no logro entender cómo comenzó y terminó, como en 15 días. Esos son esos cursos intensivos, sí, que asignan. Ya. Sí, sí, ahorita tenemos 4 grupos de 3. Muy buena pregunta, la verdad no estaba preparado para esto. Sí. Yo no tengo problema, incluso, como yo estoy, a ver, ¿cómo le digo? Nivelándome. Yo no tengo problema en hacerla sola y hacerla en un nivel incluso de
¿cómo le digo? De análisis del tema y del léxico utilizado, porque como le expresé al comienzo, yo no lo manejo todavía. Hay conceptos que no los manejo, entonces casi que para comenzar en su curso, yo preferiría hacerlo sola para no atrasar o para no ir a entorpecer el buen funcionamiento de los muchachos, porque están haciendo excelentes trabajos. Bueno, no sé, yo no lo quisiera ver como que vayas a entorpecer a algún grupo, pero si lo ves más desde el punto de vista, así, digamos, positivo de que quisieras retarte, para ponerlo así, de fijo, pasar por toda la ruta de aprendizaje Claro. sin depender de nadie más, pues bien, pues yo no tengo problema. Nada más ahí vamos a tener que estar más comunicados seguramente, Ruth, para asegurarnos que pueda salir adelante. Bueno. Nada más si me dice qué tema. Pues el tema, entonces, si gustas igual, podemos conversar un poco ahora tal vez para no a retener a todo el grupo. Si querés, quedémonos ahora entonces unos minutos. Y dejo, igual, si tienen alguna pregunta, comentario del resto de los compañeros, compañeras. Que Dios acompañe a Ruth, dicen todos. Profe, la presentación, no es presentación, es un Word, ¿cierto? Doña Ruth, todo el mundo está aprendiendo. Sí, eso fue la última oportunidad de rescate aquí de Fiorella. Sí, todo el mundo está aprendiendo. Nada más que eso Sí. yo le recomendaría en grupo porque uno está en esa parte y más bien el grupo le ayuda y te recomiendo tal cosa. Entonces es algo como mucho más. Uno aprende también de los demás. Ah, indudablemente. Eso fue una invitación de Fiorella a unirse al grupo. Entonces, no sé, doña Ruth, perdón, Ruth, tengo la mala maña de decir don y doña. Ruth, Como guste. Si querés, como prefieras, o sea, si ya estás decidida sí o sí hacerlo, o sea, hacerlo sola, lo conversamos ahorita, a ver cómo seguimos. O si querés tomar esa, bueno, no sé, Fiorella así espontáneamente salió al rescate, espero que el grupo esté de acuerdo. Si querés valorar esa oferta que están haciendo. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vas a hablar con ellos o qué quisieras hacer? Yo le agradezco a Fiorella de aquí hasta el cielo enormemente. En este curso en especial, preferiría hacerlo esta primera vez sola. Este trabajito, porque sí me preocupa, profesor, y por eso quisiera quedarme hablando con usted, el proyecto final. Ahí sí, por favor, incorpóreme a un grupo, porque ese proyecto final creo que incluso tiene un gran porcentaje de la nota, ¿verdad? Ok, pero entonces más bien, Ruth, entonces vamos a ver, si querés, pongámonos de acuerdo ahora, más bien, aparte, entre vos y yo, cómo podemos hacer los otros trabajos. Y te comento un poco la dinámica, como dado que querés, como lo que te entiendo es entonces que los otros trabajos sí quisieras hacerlos más sola, pero el proyecto final sí tener la posibilidad de trabajar con un grupo. No, es solo el primero, que quiero hacerlo sola para poder, como le digo, ponerme al día, ok, ya te entendí. Y lo demás sí, ya puedo nivelarme, por lo menos nivelarme en la materia vista, ¿verdad? No en el conocimiento que tienen los otros chicos. Ok, pero bueno, sí, ya te entendí, está bien. Bueno, entonces, le agradecemos a Fiorella otra vez y al grupo. Sí, Fiorella, muchas gracias. Que la hayan adoptado. Así, y entonces ya se resolvió ese tema. Igual ahora me quedo, si querés, Ruth, para que conversemos un poco. Y los demás, no sé, ¿tienen alguna otra observación, comentario que quisieran hacer? Y si no, quedamos por aquí hoy. Gracias, profe. Muchas gracias. Quería decirte gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por las herramientas. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Te estoy escuchando, María, que perdón, es que... Okay. Sí. No, que yo solo quería decir que gracias por las herramientas a usted y a Ire y a Nati, porque sí es bastante útil, digamos, a veces uno no sabe cómo llegar. Gracias. No, para eso estamos, literalmente. Que esté muy bien, que pasen buen fin de semana.
Sí, muchas gracias. Igualmente. Chao. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Chao. buenas Aquí noches. estoy, Ruta. Aquí me quedo entonces cualquier cosa. Sí, profe, Esperemos. de verdad qué pena. Yo anduve, profesor, se fue el fluido eléctrico y anduve por toda la casa Ajá. poniendo luces